Hola, hola, gracias a todos por estar con nosotros, viéndonos en este momento, en este primer video que te lanzamos en la plataforma de YouTube de Centro de Bienestar Integral Nexus. Y es en este momento que con mucho amor, con mucho cariño, damos la bienvenida a este canal, a una gran maestra y amiga, a Mariana Del Hoyo. Ella de nacimiento uruguayo, pero de corazón peruano, viviendo más de 20 años en Cusco. Así que, querida Mariana, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, un saludo a todos. Estoy muy contenta de estar acá. Mariana, mira, ahorita muchos de los que te siguen, te ven, son muchos de tus alumnos que han hecho cursos contigo, ahí me incluyo, porque pues he sido una alumna tuya y ha sido pues una alegría inmensa de todos los conocimientos que he podido adquirir, también avanzando, pero sobre todo desde este inicio del conocimiento del biomagnetismo. Cuéntanos un poco, para los que nos van a ver, ¿cómo fueron así tus inicios? ¿Cómo así decides ser investigadora y facilitadora de biomagnetismo, de este par biomagnético? Bueno, desde mi juventud sí he estado involucrada en la investigación espiritual. He aprendido mucho de mi abuelo y bueno, después de experiencias propias, he estado muy involucrada con esa parte de la sanación espiritual. Pero definitivamente hace unos 8 o 9 años empecé a investigar la técnica de par biomagnético con la finalidad de resolver situaciones a nivel familiar que la medicina alopática no daba una solución eficaz, ¿no? Particularmente con mi hija que sufría así de neumonías recurrentes, muy chiquitita. Y bueno, empecé a capacitarme en los cursos más básicos, después eso me apasionó y empecé a estudiar con diferentes maestros, porque quería ver las diferentes formas de enseñanza, las diferentes posturas de cada uno, porque el biomagnetismo es una técnica descubierta en el año 1988, es una técnica relativamente nueva, que todavía sigue evolucionando, ¿ya? Es una terapia genial. Y bueno, me apasionó la idea de poder conocerla en su totalidad y por eso prepararme con diferentes maestros. Ahí yo misma, luego de dar unos años terapia, empecé a enseñarla con la finalidad de enseñarla mejor de lo que me lo habían enseñado a mí. Entonces creé una metodología que integra los diferentes niveles de la técnica en un curso en el cual sí vamos viendo los diferentes niveles, pero los vamos incorporando en la práctica. Entonces la idea de dar un curso eficiente, que integre, como te digo, en un solo taller, los diferentes niveles y que el estudiante se vaya con la información completa, ¿no? Con el círculo ya cerrado y no a medias, como usualmente se da por partes. Entonces, bueno, eso me ha hecho, eh, me ha dado la posibilidad de viajar no solo por Perú, sino en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en España, en Rumania, y tener propuestas de otros países también, Colombia, México, para seguir enseñando. Y también, aparte de haberlo hecho integrativo, he incorporado todo el conocimiento de la psicoespiritualidad que venía estudiando desde mi juventud. En mi juventud investigué bastante, también lideraba algunos grupos de meditación, de trabajo espiritual, y me ha permitido, sí, bueno, incorporar a la técnica esta parte, ¿no? Que es fundamental también. Mariana, hay muchos de los que nos van a ver, pueden ser personas que de pronto estudiantes, terapeutas, como también así personas que no tienen mayor idea sobre qué cosa es biomagnetismo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué podríamos decirle sobre el biomagnetismo? Bueno, biomagnetismo es una palabra muy amplia, que abarca muchas cosas, ¿sí? Eh, Primero que nada, tenemos que tener conciencia de que todo lo que habita en el planeta Tierra está sujeto a las leyes del magnetismo, que cada partícula de lo que nos conforma, cada átomo también, ¿ya? Desde lo más micro
¿no? A lo macro. A lo más macro en el universo, ¿no? Bueno, nosotros somos una batería, tenemos las dos polaridades en el cuerpo, del lado derecho tenemos la positiva, del lado izquierdo la negativa. Ese pulso que da el corazón hace que tengamos un flujo de energía con las dos polaridades, es un flujo toroidal de energía. La energía toroidal es una energía con forma de dona. Lo pueden ustedes buscar eso en YouTube, van a ver el mecanismo de la mecánica cuántica y justamente de la forma como la energía se retroalimenta en todas las partículas, desde las subpartículas atómicas hasta como les digo, todo lo que existe en el universo tiene estos principios. Bueno, entonces el biomagnetismo, como te digo, es muy amplio. Terapias con imanes existen desde la época de los griegos, desde la época de los egipcios, ¿ya? Y no dudo que los chinos también hayan estado investigando las propiedades de las magnetitas, ¿no? De los imanes naturales. Hoy en día trabajamos con imanes ya más poderosos, ¿no? Los imanes de magnetitas son un poquito más débiles, pero aún así tienen un efecto curativo. Cada polaridad de un imán tiene un efecto a nivel celular. Ya vamos a decir que la polaridad negativa desinflama, aumenta oxigenación celular, alcaliniza el pH, y la positiva tiene un efecto acelerante, dinamizante, acidificante, también calienta, ¿no? El negativo enfría, el positivo calienta. Entonces durante todo este tiempo sí ha existido la magnetoterapia, ¿ya? Que es una de las tantas terapias en las cuales se aplican imanes. Tenemos diferentes terapias con imanes, ¿ya? No se debe poner todo en una misma bolsa porque cada una tiene un fundamento específico. Diferente. ¿Ya? Entonces, la magnetoterapia, que es la más común, es, por ejemplo, cuando vamos a una farmacia y compramos una rodillera, una codera, que pueda tener imanes, ¿ya? Tienen imanes, de hecho, para producir analgesia, ¿ya? Para desinflamar. Eso, en la magnetoterapia se trabaja con polos magnéticos, por lo general de no más de una intensidad de 1000 Gauss, que es una forma de medir la intensidad del magneto, y se pone sobre áreas del dolor específico. La terapia en la cual yo enseño y he dedicado mi estudio es el par biomagnético. Cabe aclarar que hay otras terapias de redes magnéticas, biomagnetismo azul, bueno, hay diferentes formas, ¿ya? Con Campos diferentes pulsados, tantas cosas que van saliendo. Sí, y funcionan todas, ¿ya? Porque realmente el magnetismo hace un efecto sobre el cuerpo físico. ¿Por qué yo he decidido o considero, a mi modo de ver, la terapia de par biomagnético la más eficiente y la que me ha deslumbrado? Porque se hace a través de un test kinesiológico con los pies, donde obtenemos una respuesta muscular inteligente a nivel binario, vamos a decir que es un sí y un no, que es con el acortamiento o elongamiento de los pies del consultante, ¿no? Nosotros vamos comparando, hay diferentes formas de test kinesiológico que se utilizan en diferentes terapias, ¿no? Hay unas que son con los brazos, sí, no, el sí, no, bueno, hay muchísimas terapias, formas de test. Pero el de los pies para mí es muy eficiente y es más rápido, y aparte, bueno, tiene una serie de beneficios, ¿no? Entonces, con este test kinesiológico en el cual obtenemos una respuesta sí y no del inconsciente, del alma, de la computadora central del paciente, nosotros podemos saber qué pasa en todos los niveles de su ser, desde la parte física hasta la parte emocional y espiritual. Exacto. Entonces, que a muchos les cuesta entender esa parte, es claro, que con este test kinesiológico que vas mencionando podamos abordar todos estos aspectos, ¿no? Bueno, justamente yo recién comentaba que yo estuve en Rumania y yo fui invitada por un médico neurólogo a dar una demostración de par biomagnético, y a mí lo que lo que me hizo catapultar a Rumania fue que él vino a Cusco y yo le hice una demostración de la terapia y vio cómo funcionaba el sí y el no con los pies. Bueno, este neurólogo también es osteópata, es quiropráctico, es un hombre que también hace alternativa, pero también lo que le sorprendió a él es que el paciente que atendimos tenía una pierna más corta que la otra, ¿ya? Eso no lo podía comprender. Entonces le digo, mira, entonces él lo miró, lo testeó, entonces yo le puse
un par de imanes, un negativo en un punto específico y un positivo en otro punto, y eso hizo que los campos toroidales del cuerpo se equilibren, ¿ya? Y se equilibren las polaridades y le emparejamos los pies. En este caso no era un problema estructural. Muchos pacientes que tienen un pie más corto, bueno, tienen así un problema en la cadera, en la columna, etcétera, una cirugía. Ajá. Pero hay una gran cantidad, hay un gran rango de pacientes que son problemas a nivel energético. Un shock Exacto. emocional fuerte, usar un celular en el bolsillo también interfiere en los ejes magnéticos y eso hace que el equilibrio de las polaridades del cuerpo se altere y a veces la persona empieza a caminar cojo, a tener dolores en las lumbares, bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando él vio toda la demostración de la terapia y cómo empezamos, me dice, tienes que venir a Rumania a mostrar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en enero del año pasado ahí y fui invitada para dar un curso también. Para el mes de octubre del año pasado supuestamente tenía que dar mi curso allá, pero por motivo de la pandemia no se pudo realizar. Pero Ujú. estuvo muy bonito, de esa visita a Rumania quedó un video grabado que está en mi canal de YouTube, donde van a poder ahí, si desean verlo, Claro que sí. ver cómo se me monitorea cuando yo hago la terapia, cómo monitorean al paciente y ver eh, todo lo que es la coherencia cardíaca, que es la alineación del corazón con la mente. Bueno, hay todo un mecanismo ahí que demuestra lo que es la bioenergética, que comprueba cómo cuando ponemos imanes, nuestro paciente hace picos de coherencia cardíaca, cómo cuando trabajamos a nivel de los chakras, de la parte espiritual, también el paciente hace esos picos, ¿no? de coherencia cardíaca. Bueno, la coherencia cardíaca es un nivel de cero estrés, ¿ya? Es un nivel que llegar a ese nivel nos permite tener resiliencia, tener un buen sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, ahí en esa terapia que yo estaba dando, donde me monitoreaban mi coherencia, la coherencia del paciente, ya desde un inicio a nivel bioenergético, el paciente se conecta con mi coherencia y empezamos a trabajar con los imanes. Bueno, fue realmente fabuloso cómo quedó eso demostrado, ¿no? Cómo es el tema de la bioenergética y de que en realidad todos somos uno y la importancia de un terapeuta equilibrado en el momento de abordar El una trabajo. terapia con su paciente. Sí. Sí, claro que sí. Es un video que los animamos a ver. Ya realmente cuando sé cosas de ti no me sorprenden, cuando veo de las cosas que haces o en las cuales vas trabajando e investigando. Entonces, y justamente ahora que me vas hablando de esto que pasó en Rumania y muchas de tus experiencias, pasa que a muchas personas, si bien es cierto, una que recién están conociendo cada vez más de los beneficios que tiene la colocación de los imanes terapéuticos en su cuerpo, a la vez también el hecho de que les cueste, por ejemplo, ver, saber, conocer, entender que también se pueden hacer los rastreos que nosotros llamamos con la mente superconsciente a distancia, ¿no? Quizás cuando nos dan el nombre completo, la fecha de nacimiento, con este permiso, ¿no? De la persona y que se pueda trabajar a distancia. Hay algunas personas que les cuesta un poco comprender, pero yo considero que con toda la información científica que nos estás brindando, este video que hay para ver, los sensores que te colocaban, o sea, realmente muchas veces sentimos o se trabaja sin necesidad de tocar a la persona. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, a ver, primero un poquito les explicamos acerca del rastreo, que me quedé un poquito ahí. ¿Qué es un rastreo? ¿Ya? El rastreo es como un escaneo, ¿ya? Del cuerpo humano en sus diferentes capas o niveles, a través de la kinesiología, con la respuesta sí y no, con un protocolo de pares biomagnéticos. La terapia yo les conté que se llama par biomagnético. ¿Por qué es par biomagnético? Porque va un polo negativo y un positivo en diferentes puntos del cuerpo donde haya un foco de distorsión de pH, ¿ya? Y en ese foco de distorsión pueden estar alojados microorganismos patógenos, ¿ya? Virus, bacterias, hongos, parásitos, que tengan a su vez una resonancia vibracional, una simbiosis entre sí en los diferentes extremos de estas cargas. Entonces, bueno, cuando ponemos los imanes empujan los iones y hacen que estos se neutralicen, ¿ya? Es la ley de cargas, ¿ya? Entonces, al poner los imanes, estabilizamos el pH y hacemos todo un trabajo de, vamos a decir en fácil, quitar el hábitat a los microorganismos, ¿ya? Uh -huh. Por eso la terapia es tan eficiente.
y por eso hay tantos médicos que la siguen, ¿ya? Y restableciendo ahí el equilibrio interno, el pH interno de la persona, ¿no? Exactamente, y también trabaja a nivel de lo que son las emociones, porque las emociones son energías, y nosotros somos energía. Y cuando nosotros entendemos un poco y estudiamos lo que es la mecánica de la física cuántica, que es lo que rige nuestro universo, no la física newtoniana que todavía siguen enseñando en los colegios, ¿ya? La física newtoniana mecanicista, ¿ya? Cuando entendemos que un átomo es 99.9 infinito vacío, que solamente son estados vibratorios, ahí, y cuando también investigamos, ¿no? Desde los primeros experimentos de física cuántica que se han hecho sobre la luz, sobre los fotones, cómo estos se comportan como onda o partícula de acuerdo a lo que el observador, que es el experimentador, espera. Entonces, ahí se demuestra cómo la intencionalidad comanda la energía, ¿ya? Por eso nosotros somos artífices de nuestro mundo, porque nosotros estamos en un patrón de abundancia, vamos a traer abundancia, pero si estamos en un patrón de queja y de victimismo, vamos a traer frecuencias vibratorias parecidas. Creamos realidades. Entonces, bien, ¿cómo es lo de la terapia a distancia? Si funciona, hay diferentes formas de hacer la terapia a distancia. Se puede utilizar un paciente sustituto de una persona que esté remota, que esté en otra parte del mundo. Se lo programa, se rastrea y nosotros hacemos una lectura de la persona que está a distancia a través del paciente sustituto. Y ahí aplicamos los imanes, y como todo es energía, el imán puesto con nuestra intención sumada trabaja a distancia igualito. Entonces, sí tenemos casos de gente que se ha curado de epilepsia, de cosas fuertes, ¿ya? Con el biomagnetismo a distancia. El biomagnetismo a distancia se llama telebioenergética y también fue descubierto por el doctor Isaac Goiz Durán, que es ese médico mexicano, creador, descubridor de la técnica de par biomagnético. Sí, nosotros agradecemos pues infinitamente al doctor Isaac Goiz por todo el aporte que hizo a la humanidad, y hoy en día pues muchos de sus seguidores también van avanzando y se va descubriendo cada vez más cosas en base a todo lo que es el par biomagnético. Entonces, Mariana, cuando hablamos de esta terapia a distancia, vamos viendo que no solo se puede trabajar lo físico, no solo lo mental, también lo emocional y también lo espiritual. Y quisiera compartirles a los que nos van viendo, nos van a ver en este video, la parte con respecto a que quizás en tu caso tú has ahondado mucho en trabajar el aspecto psicoespiritual con este rastreo kinesiológico. ¿Qué tan importante o qué tanto interfiere hay veces entidades, estas interferencias que pueden haber al momento de atender a una persona? Porque también he conversado con algunos colegas biomagnetistas que me dicen, yo le echo rastreo, le trabajo emociones, pero no avanza, o sea, no entiendo, pero ¿y por qué otros sí? Y de pronto algunos, especialmente con un poquito más de rigidez de pensamiento, les cuesta quizás poder ver que hay muchos otros más factores. Bueno, sí, es todo un mundo, ¿no? Cuando entramos en la parte de la psicoespiritualidad, yo a veces le digo que es la papa caliente de los biomagnetistas, porque... Eso sí te escucha bastante. Sí, es como que muchos no quieren andar en eso. Hay mucha gente que hace biomagnetismo que dice, ok, a mí lo que me gusta es poner imanes, y porque son físicos, porque están ahí y esto. Pero cuando tú empiezas a trabajar en eso, te das cuenta de que hay un componente que es el componente espiritual que no lo puedes obviar, ¿ya? Y de hecho que el doctor Isaac Goiz descubre que hay pares que él le llama para interferencia espiritual, para fenómeno espiritual, incluso hasta para la hechicería, ¿ya? Malignidad. Malignidad y hechicería o brujería, hay pares que son para eso, ¿no? Sí. Y me vas a decir, ¿cómo puede ser? Es que claro que en el rastreo aparece un componente de interferencia que es ese, y se ponen un par de imanes en ciertos puntos del cuerpo para cortar la frecuencia electromagnética que tiene esa hechicería. Entonces los incrédulos me van a decir, no, pero yo no creo en todo esto. Bueno, la hechicería trabaja igual que nosotros trabajamos para sanar con la intención. Bueno, ellos lo hacen con la intención, pero para hacer daño. Ya están aplicando una intención sobre la energía.
Claro que esto tiene un trasfondo, ¿no? Puede o no haber un ritual de por medio, ¿ya? Solamente el desearle mal a alguien ya es una forma de hacer una magia negra, siempre digo, ¿no? Exacto. Desearle Solo la con la muerte a intención. alguien o sí, se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que es el fenómeno de interferencia por hechicería. También sí se dan fenómenos de interferencia por almas errantes o de familiares fallecidos, ¿no? Se da el caso de que venga una persona a la consulta y tú le rastreas y salen pares biomagnéticos que no tienen que ver con la persona y que la Ujú. respuesta es difícil, y bueno, hay toda una cuestión que uno ve, ¿no? Las piernas le pesan más de lo que deberían, queda que sí, que no, que se sacude, que se mueve, y resulta que cuando tú le preguntas si hay algún familiar fallecido que lo sienta cerca o no, te dice, sí, mi marido está cerca, yo lo siento, lo veo, lo percibo, ¿y de qué murió su marido? Y cuando te dice la enfermedad, tú ves que toda la lectura que hiciste de pares biomagnéticos es del alma que está ahí. Entonces hay una transferencia de información energética, porque esa alma falleció y quedó con una vibración, ¿ya? Con una Exacto. información en su alma de lo que fue esa muerte. A veces ha habido muertes dolorosas. Entonces, al Exacto. recostarse en el campo áurico del paciente, del consultante, transmite esa información y tú haces el rastreo y ves que sale. Entonces, eso sí sucede, no sucede en la mayoría de los casos, pero hay casos que sucede, sí, sí. Ajá. Yo Y este abordaje lo aprendí porque mi abuelo, él me enseñó, mi abuelo era espiritualista, él trabajaba con sanaciones espirituales, era naturópata, bueno, hacía sanaciones de la manera alternativa, pero siempre me decía que era importantísimo que haya un abordaje espiritual, una limpieza psíquica, ¿no? De la persona y de todo lo que la persona atrae por vibración, ¿no? ujú. ¿Y qué piensas con respecto a lo que es la toma de conciencia de la persona con respecto a su enfermedad? Porque de pronto vemos algunos casos que haces el rastreo, sus atenciones, despejas espiritualmente, pero de pronto vemos personas que es como que no quisieran soltar a la enfermedad, ya fuera parte de ellos y les cuesta. ¿Qué tan importante es la toma de conciencia? La actitud que el consultante tiene es determinante para su sanación. Porque si el consultante viene esperando que tú como una varita mágica lo cures, de una, aparte es gracioso, ¿no? Porque el consultante o el enfermo tiene un montón de tolerancia con todos los procedimientos alopáticos, ¿ya? Vamos a decir, con procedimientos de medicaciones fuertes que acepta tomar, o de cirugías que se acepta hacer, etcétera, etcétera. Es muy tolerante, porque ya a veces va con un terapeuta alternativo cuando ya no ha encontrado ningún tipo de solución en la alopatía a lo que tiene. Sí, ¿Ah? generalmente vienen así. Pero cuando llega a ti, a veces está tan impaciente que no se da la posibilidad de tomarse al menos 3 consultas, que es lo que se necesita, 3 sesiones, una cada semana, al menos, según el caso. Pero también pretende que tú en una sesión lo cures, como si tú fueras un iluminado mago, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el 50% lo ponemos nosotros, pero el otro 50% lo pone el consultante. Entonces, si tú vienes buscando una sanación, la sanación es todo un viaje de curación. Siempre me preguntaban, Mariana, ¿qué es para ti la sanación? La sanación es hacerse cargo. ¿Ya? No es que yo Exacto. como terapeuta me haga cargo de tus dramas, es que yo te ayude, te abra las puertas, te despeje, te apriete el botón de reset, pero tú tienes que hacerte cargo de tus dramas. Entonces, hay gente que vive en el patrón del victimismo, ya que toda la vida Exacto. siempre, si no es una, es otra, ¿no? Vienen por una artritis, tú lo sanas de la artritis, pero a los 2 meses vienen con un problema cardíaco. O Otro sea, síntoma. Ujú. entonces ahí tú ves, también nosotros podemos rastrear creencias con kinesiología, vemos que hay gente que hace manipulación con su enfermedad, manipula a una familia, al familiar, al esposo, al hijo, ¿entienden? Entonces ahí tú Las por ganancias kinesiología, ocultas, las ganancias las ganancias ocultas. ocultas, tú le preguntas al paciente los que te quieres curar, te dice no, porque de la Exacto. boca para afuera sí quiere, pero de adentro no, porque gracias a que está enfermo todo el mundo lo mira, o sea, entonces, Le da cariño, le paga la terapia, le dice no sí, trabajes. claro, bueno, con la terapia de biomagnetismo, vamos a decir que de un 100% de pacientes, todos sienten algo, porque no hay forma que tú te hagas una terapia de biomagnetismo y no sientas el efecto de un imán en el cuerpo, lo sientes.
Ujú. pero en algunos pacientes es impresionante cómo sanan, ¿no? Yo recién hablaba con mi mamá, ella me contaba de un señor que atendió que estaba desahuciado con EPOC, ¿ya? Y en unas ¿Ya? pocas sesiones lo sacó adelante, de alta, pero tú tienes dos pacientes con EPOC y uno se sana y el otro no. Entonces ahí es qué es lo que pasa. Tiene que ver la actitud, Ujú. ¿no? También el Exactamente. merecimiento, el estilo de vida, o sea, hay un montón de componentes que tienen que ver. Entonces, Muchos factores. claro, entonces tú vas a encontrar mucha gente que le ha dado una solución a problemas muy graves de salud con biomagnetismo, y hay otros que te van a decir, bueno, a mí no, me mejoró la calidad de vida, pero no me lo solucionó, y hay otros que te pueden decir, no, no me funcionó, y por lo general los que no les funciona es la gente que no hace el cambio que se necesita desde adentro para hacerse cargo de su enfermedad. Exacto, este proceso interno, ya que hablamos que la sanación es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como algunos pues realmente lo esperan. Claro. Y con respecto a hablar un poquito más sobre los beneficios para muchos que de pronto no saben sobre esta herramienta, esta técnica, también poder hablar en qué casos, por ejemplo, no se aconseja este trabajo, ¿no? Con imanes. Bueno, totalmente contraindicado en personas que tengan marcapasos o dispositivos con baterías. También se recomienda que embarazadas tampoco reciban imanes porque les va a alterar el pH, ¿ya? Ujú. Pero sí puede recibir la terapia a distancia, Exacto, sí. ¿ya? Sí, a distancia, o sea, que un pariente sea el sustituto y recibe la sanación que le va al otro, ¿ya? También se puede trabajar con otras formas, que es el rastreo propiamente dicho, pero no la aplicación de imanes físicos. Ahí aplicamos nosotros la pura intencionalidad, y también se puede trabajar con los pacientes con la pura intencionalidad, o con las manos, despolarizando. Hay diferentes formas, ¿no? Porque Uh-huh. nosotros somos un imán, como lo dijiste al Claro, inicio, uh-huh. ¿no? Nosotros Sí, tenemos las polaridades con nosotros. uh-huh. Y, Sí. y cuando hablamos, por ejemplo, de que ahora ya en tus cursos ya trabajas sobre un biomagnetismo avanzado, ya con un enfoque cuántico, ¿cómo así decidiste trabajar este enfoque, el método PUMS que ahora trabajas en tus cursos, para que muchos puedan saber de pronto qué es y de qué se trata? Porque algunos terapeutas colocamos biomagnetista con enfoque cuántico, ¿no? Pero de pronto tú, que eres la maestra, que ahora lo brinda ese curso gracias a todo lo que el maestro César González pues nos ha permitido conocer, pero que el de pronto, tú, el brindarlo, cómo así decidiste trabajar así? Bien. El método PUMS PUMS significa por una mejor salud, ¿ya? Y es un método desarrollado por César Alberto González Rivera, él es chileno, ¿ya? Y bueno, ya su libro tiene dos ediciones. Es un método entre el cual es un método en el cual utiliza el par biomagnético entre una de sus herramientas, Uh-huh. ¿ya? Pero también ha trascendido el par biomagnético propiamente dicho, haciendo rastreos anatómicos muy profundos y abordajes que van más allá de los pares, ¿no? Van más al tratamiento localizado en la patología, pero también a su etiología, que significa el que produce la patología. Entonces, ahí con el método PUMS nosotros podemos tratar directamente sobre una afectación con un tratamiento localizado, ya sea de regeneración o otras cosas, y ahí mismo vamos a hacer una especie de tomografía, ¿no? De la patología y Exacto. saber qué lo está produciendo, qué virus, qué bacteria o qué combinación de estos, o si hay algún tipo de toxicidad producida por, no sé, por contaminación ambiental, o qué emoción es la que está haciendo de esa enfermedad. Entonces, lo que me ha permitido a mí el método PUMS es avanzar muy profundo dentro de la patología. Bueno, en realidad es como que me ha permitido llegar más a fondo en puntos donde con el par biomagnético clásico no podía arribar. Pero bien, el par biomagnético es una excelente terapia, es una terapia fácil,
¿ya? Que todo el mundo puede aprenderla. Si Exacto. estudia, si ve los mecanismos del lenguaje corporal, de los puntos, todo, es una terapia que la pueden aprender muchas personas, ¿ya? El doctor Isaac Gois ha enseñado el par biomagnético en sus inicios a gente de comunidades altoandinas, ¿ya? A veces hasta personas hablantes, ya que no hablan español, solamente viendo los puntos de referencia y aprendiendo la dinámica del test kinesiológico ya podían rastrear. Entonces es una terapia que yo digo que es revolucionaria para estos tiempos que estamos viviendo, especialmente ahora, ¿no? En realidad ahora deberían todas las mamás y gente debería aprender a rastrear y a poner imanes porque realmente marca la diferencia. Lo que sí, el método PUNS es un método de perfeccionamiento terapéutico. Entonces, Exacto. ya el biomagnetista, el que ha hecho par biomagnético ya avanzado, ya ese está listo como para incorporar lo que es método PUNS, que sí requiere un conocimiento más profundo de fisiología, Anatomía, anatomía. bioquímica, Claro, sí, 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 sí. Y es un constante estudiando. estudio. Es que hay que estudiar, ya Hay que mucho. estudiarse. El cambio magnético hay que estudiar también, pero como les digo, es más accesible a todo el mundo, ¿ya? Ajá. Ujú. Te comento que también, bueno, yo de profesión soy psicóloga y de pronto, bueno, tú entenderás que para algunos psicólogos les cuesta un poquito también poder aceptar que nosotros con este test kinesiológico muy bien podemos rastrear no solo las emociones de forma, por así decirlo, en general, sino también de aspectos más específicos a nivel del plano emocional, a nivel de los sentimientos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre muros del corazón, ¿alguna experiencia que nos cuentes sobre muros del corazón? Bueno, hay muchísimas de estas Pero yo experiencias, sé ¿no? que tienes muchas, pero una así esa que de pronto te viene a la Bueno, los cabeza. mueros del corazón es una técnica que yo enseño en mis cursos que no viene de la escuela de Gois, ¿ya? El par biomagnético tiene sí sus puntos que refieren a emociones, tristeza, abandono, envidia, etc. Nosotros podemos en el rastreo saber esas emociones, que por lo general son emociones del momento donde la persona, lo que está atravesando ahora. Los muros del corazón es una técnica que desarrolla Bradley Nelson, que es un médico quiropráctico estadounidense, que también a través de la kinesiología, él busca emociones que estén como enquistadas en el ser, que sean eventos traumáticos que pueden venir de un periodo reciente, pero más que nada de la infancia y también del vientre materno y puede venir de un transgeneracional. Entonces es una forma de decodificar una emoción que puede estar, por ejemplo, siendo el asiento, a ver, una historia que tú me estás preguntando, como ejemplo, trata a una niña que tiene un cáncer en el hígado, ¿ya? Y el hígado es el asiento de la ira. Entonces, cuando la estoy rastreando, todo el rato me sale ira, ira. Y es una niña de 6 años que es un angelito, chiquitita. Me la trajeron antes de llevarla a las neoplásicas en Lima. Este, y bueno, como emociones de par biomagnético me desbordaba ira, pero cuando veo los muros del corazón me sale ira, y cuando pregunto en qué línea viene, si por la línea materna o paterna, venía por la parte del abuelo paterno, y bueno, es una información que viene en su ADN. ¿Ya? El ADN también carga emociones que son, que han sido fuertes en un árbol familiar. Entonces, Información mitocondrial. claro, esta niña, claro, en el campo morfogénico del ADN, que antes se le llamaba ADN basura, viene mucha información de este tipo. Entonces, liberamos la emoción, hay una técnica que se pasa un imán por el meridiano central del cuerpo, con un acuerdo neurolingüístico que se va repitiendo. La madre me confirmó que toda la familia paterna de esa rama eran gente con ira explosiva, gente muy iracunda, ¿sí? Y bueno, fue muy interesante porque la traté a la niña 2 veces. Ya cuando llegó a neoplásicas en Lima, le dijeron que no tenía nada, ¿no? Hubo una remisión. Con los niños funciona tan bien la terapia porque los niños tienen menos creencias limitantes, ellos se entregan, Exacto. saben que tú los vas a sanar, entonces tienen la actitud correcta, ¿no? Entonces,
es muy lindo cómo funciona con los niños también. Sí, que es una bendición realmente en el trabajo que de pronto tenemos, ¿no? El Ujú. poder ver todas estas mejoras, porque finalmente nosotros solo mostramos, nosotros acompañamos, pero finalmente la persona es la que decide si toma lo que le podemos estar mostrando. Mariana, y, y con respecto ahora, con respecto a tanto que se habla de lo cuántico, de que mencionabas que a veces está como que mal utilizada la palabra cuántica, que de pronto a veces las personas no lo van entendiendo muy bien cómo es esta parte en el trabajo, por eso que es el enfoque cuántico. Lo que pasa que el enfoque cuántico se refiere a los mecanismos de la energía, que es lo que hablaba hoy, ¿no? Que nuestros átomos son 99.99 vacío. La física cuántica estudia el mundo de las subpartículas atómicas, de lo más pequeñito, de los cuantos, que es lo más pequeñito que puede existir, ¿no? Pero también la física cuántica estudia, por ejemplo, cómo la intención del que observa influye en los mecanismos de la energía, ¿no? Cómo influye en la energía. Ahora, por ejemplo, he publicado un experimento que se hizo, no sé si fue en Francia, de un robot que le ponen a un pollito, a los pollitos le ponen un robot y al pollito cuando nace ve el robotito y piensa que es la madre, y el robotito anda aleatoriamente, es aleatorio el movimiento, pero se genera un vínculo energético entre el pollito y el robot. Entonces, cuando lo ponen al pollito como en una jaulita, el pollito llama al robot y logra modificar el patrón aleatorio del robot. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Pero es como que el robot responde al pollito, es muy loco, está demostrado esto. Y el científico que hace el experimento dice, esto rompe todos los paradigmas, ¿no? Porque me van a tratar de loco, o sea, pero está demostrado esto. Entonces, en lo que es el campo de la cuántica hay mucho para estudiar, ¿no? Hay mucho sobre el ADN humano y cómo influye el medio, el ADN humano. Hay un experimento en el cual ponen un tubo lleno de fotones, que son partículas de luz adentro, que están desordenadas, entonces a ese tubo que está en vacío le ponen una muestra de ADN humano y los fotones se ordenan con la cadena de ADN, o sea, copian, replican la información. Y ahí lo que extrañó a los científicos fue de que cuando sacan el ADN piensan que los fotones se van a desordenar y los fotones no se desordenan, siguen replicando la información del ADN que estuvo ahí dentro. Entonces, esas son cosas muy locas, pero que existen y demuestran el impacto que nosotros tenemos en el medio. Y en este momento que estamos con tanto miedo y tanta paranoia, entonces todas las ovejas están mirando lo que nos hacen mirar y nos hacen ver unas verdades que tal vez no son tan verdades, pero dicen que cuando una creencia se topa con una, cuando la verdad se topa con una creencia firmemente asentada, la que sale perdiendo es la verdad o la realidad. ¿Ya? Porque nosotros estamos con la creencia que esto es así y no lo mueve nadie, entonces creamos esa realidad, pero de repente es otra, ¿no? Y entonces ahora estamos creando una realidad de miedo, de todo lo que está pasando con la pandemia. Poco se habla del efecto sobre el sistema inmunológico de las personas que tienen el miedo y el aislamiento y el tapabocas y todo esto. Mucha gente va a decir, no, ¿cómo? ¿No? Y se está dividiendo la humanidad entre los que llaman negacionistas y los que siguen la verdad instituida, ¿no? Entonces, estamos en un momento que hay que poner un poco el cerebro a trabajar y el sentido común y escuchar todas las voces y a todos los científicos y médicos, por la verdad, que tienen mucho peso en el mundo y que están hablando del disparate en el cual nos están sumiendo a la humanidad. Sí. Mariana, ya para terminar y para que de pronto quede un poco bien dicho y para que los que nos van a escuchar podamos resaltar un poco sobre los beneficios, porque hablar del par biomagnético, del biomagnetismo, trabajar de imanes terapéuticos, estaríamos hablando también que es una técnica, una herramienta que nos permite prevenir enfermedades.
No solo el hecho que venga alguien que ya con la dolencia, ya con la debilidad, ya con la enfermedad, como quiera llamar, sino que también nos permite prevenir. Entonces, y en casos, por ejemplo, de cáncer, pregunto, ¿no? Para los que nos van escuchando, ¿qué pasaría si ya hacen quimioterapia? Bueno, ahí hay una controversia sobre eso, ¿no? Porque algunos biomagnetistas, la mayoría están en un acuerdo que no se deben aplicar imanes en el cuerpo cuando hay quimio, porque el cuerpo está lleno de tóxicos y de metales pesados, y se pueden producir, si el paciente está muy débil, puede haber unas crisis curativas. La crisis curativa es la forma que el cuerpo se autorregula, ¿no? Entonces eso puede perjudicar. Entonces, por una cuestión de que cada paciente es particular, cada paciente con cáncer tiene un grado de avance diferente y una edad diferente y una alimentación diferente y no todos resisten igual con la crisis curativa, se recomienda no poner imanes físicos, pero se puede hacer a distancia igual o se puede trabajar con la intencionalidad también aplicando los principios de la cuántica. Entonces sí, pero de todas maneras, el tratamiento como complementario a un tratamiento alopático funciona muy bien, porque pues ayuda al cuerpo a reequilibrarse, incluso a resistir mejor la invasión de todos estos tóxicos, ¿no? Exactamente, estaríamos hablando más de una medicina integrativa, ¿no? Sí, Más que sí, alternativa. sí. Y digamos, dentro de los beneficios, por ejemplo, lo que conversábamos, ¿no? Que ayuda a desinflamar el cuerpo, mejora la circulación sanguínea, regula este pH. Y muchas, por ejemplo, también personas que recién van adentrando al biomagnetismo se preguntan, por ejemplo, por el Pargen, ¿no? ¿Qué beneficios exactamente trae el Pargen? Tomando obviamente todos los beneficios de la técnica, pero en especial del Pargen, ¿qué nos podrías decir ya para ya no quitarte más tiempo? Bueno, el Pargen es un par de imanes puestos en dos puntos específicos. Va un polo negativo en el ombligo y un positivo en el lugar que queremos regenerar. Entonces, el positivo dinamiza la regeneración, ¿ya? Y ahí se pone con una determinada finalidad, luego después de un determinado proceso de rastreo y de todo, se coloca el Pargen y sí, se han logrado muchas cosas, de hecho que es muy efectivo, ¿no? Para regenerar todo tipo de daño tisular que exista. Sí, sí, es muy eficiente. Ok, entonces, Mariana, realmente es un gusto, siempre va a ser un gusto estar contigo, conversando, realmente por nosotras y creo por mí estarte preguntando y preguntando y cada vez más de cosas que de pronto hay veces también nos hacen consulta y para las personas que nos van a estar viendo. Y realmente quisiera decirte que, no sé, cuando tú desees y podamos coordinar otros momentos para hablar, por ejemplo, sobre las diferentes enfermedades, algunos testimonios, para que de pronto la gente también vaya viendo que hay muchas otras formas para sanar. Entonces, Sí. te damos muchas gracias por todo, por estar aquí y que nos puedas comentar sobre tus cursos próximos que estás teniendo para que los demás puedan estar también al tanto. Bueno, primero te cuento que sí, que la terapia es muy eficiente, que se dé la oportunidad de experimentarla, que es una terapia complementaria con la medicina alopática, incluso acelera los procesos de sanación. Entonces, aquellos que de repente no se animan o consideran que no quieren dejar su tratamiento alopático, lo cual está bien, que igual se den la posibilidad de complementarlo con el biomagnetismo, ¿ya? Que van a tener un resultado muy interesante, ¿sí? De Y hecho, sorprendente, y terapeutas sorprendente. tenemos la posibilidad de trabajar con algún médico, que a veces pasa, ¿no? Que el médico te deriva a los pacientes porque sabe que es para el biomagnetismo. Es genial, debería ser así siempre, ¿ya? Bueno, eso por una parte. Sobre mis cursos, yo voy a dar uno el 4 de abril, que es sobre bioenergética, despeje de interferencias y medicina astral, es la parte psicoespiritual.
Y el 30 de abril al 2 de mayo voy a dar el par biomagnético enfocado en el método PUM. Es un curso muy completo y no se pierdan la oportunidad porque voy a dejar de darlo por un tiempo, ya por unos meses. No lo voy a dar, vamos a ver ahora cómo está el panorama porque estoy viendo de retomar cursos presenciales dentro de los aforos que cada país permite para un curso presencial. Estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa. Todos estamos Todo así. está que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra, no sabemos, pero la idea es volver a trabajar en persona, porque a mí me gusta estar con la gente, y aparte que me han quedado muchos cursos pendientes del año pasado en diferentes países, así que si quieren, pueden aprovechar ahora el 30 de abril al 2 de mayo, es un curso accesible en su costo y con muchísima información que lo van a aprovechar. Si se ponen a estudiar, van a aprender muchísimo, ¿ya? Es tanto como para principiantes como para biomagnetistas que ya vienen trabajando. En realidad, la mayor parte de mis alumnos ya son biomagnetistas, y temas que yo los mando a un nivel muy, muy elevado, pero los que son principiantes no se asusten porque les voy a dar los protocolos para inicio. Y ya se van a quedar con la hoja de ruta para dónde van a seguir estudiando dentro del manual. Tienen todo explicado ahí, ¿ya? Sí, me consta que el trabajar contigo, cada vez que me preguntan con qué maestro recomendar, obviamente que contigo, porque más allá de la maestra o que la persona que te dicta el curso, que te entrega el material, tú estás ahí acompañando a tus alumnos, tienes tu WhatsApp, que de pronto les das su seguimiento, siempre, de verdad, yo a veces me pregunto, ¿de dónde saca tiempo Mariana para estar al la verdad, a veces me gustaría más. ¿Qué pasa? Sí, siempre me dicen que soy como la pastorcita que cuida al redil. Yo no los dejo no los dejo en el aire, ¿no? Claro que Sí. sí que hay veces que no me da para contestar, pero sí en el grupo nos retroalimentamos todos porque hay alumnos que están más avanzados. Entonces, sí hay un apoyo post curso, que también eso es una gran eh, una diferencia con otros cursos que se ven por ahí donde uno queda como a la deriva. Bueno, a mí no me gusta. Justamente mi lema es enseñar y ser una buena maestra, incluso mejor de lo que han sido conmigo, ¿no? Para estar ahí y que la humanidad mejore. Sí, y otra súper gran diferencia, con Mariana no vas a tener el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, no, en un solo curso te da todo, así que quienes te conocen saben lo generosa que eres con tu material. Y antes que se me vaya una pregunta, tú en tu página también colgaste mucho, tú colocas, tú posteas mucho de tus protocolos, así que los brindas tan generosamente. Y por ahí he visto que ya has incursionado con más de la tecnología y por ahí hay una app de columna vertebral. Ah, sí. Sí, es un aplicativo donde hay uno de los protocolos que he compartido libremente, es el rastreo de columna vertebral, que bueno, antes el par biomagnético ya trabajaba con pares preestablecidos. Yo he trabajado tiempo con un quiropráctico, he aprendido un poco esa parte y me daba cuenta que a veces se necesitaba hacer un rastreo específico porque el problema estaba desde las inervaciones de la columna. Entonces ahí desarrollé un rastreo de columna vertebral y eso se convirtió en un aplicativo que también se distribuye libremente, está en el App Store, lo pueden, en el Play Store, pueden bajarlo desde ahí, es gratuito, hay una publicidad, pero si lo quieren sin publicidad, creo que el costo es 2 euros o 2 dólares, o sea, es simbólico, ¿no? O sea, le pueden sacar la publicidad, ¿ya? Sí, sí. Y la curiosidad, ¿y por qué decidiste comenzar este trabajo esto del APP o de estudiar más de columna? ¿Por qué con la columna? Bueno, lo que te decía justamente, yo empecé a trabajar con pacientes que venían, ¿no? con cierta sintomatología y de repente estudiando los pares biomagnéticos que salían, no veía relación con el problema que tenía, pero sí me pedía que impacte vértebras relacionadas al problema, ¿no? Entonces ahí empecé a ahondar un poco más en la columna y he logrado no solamente trabajar recalibrando la energía de la columna o patógenos que pueden estar en la columna, también logramos reajustar, o sea, reacomodar alguna vértebra que está un poco desplazada, ¿no? No una cosa muy
pero siempre hay una mejoría, ¿no? Hay gente que viene sí con escoliosis, claro que hay veces que no, uno no puede enderezar una columna que está como una S, pero sí mejoran su calidad de vida y les disminuye el dolor, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, ¿Ya? por eso te digo, por mí seguir preguntándote, pero quiero decirte que muchas gracias, Centro de Bienestar Integral Nexus, de verdad te agradece el estar aquí con nosotras y sé que has hecho Bueno, también un esfuerzo porque estás desde Uruguay en este momento ahí con la señal y todo el muy esfuerzo ahí lindo. para podernos conectar. Te agradecemos mucho, así que también, bueno, nosotros te pedimos de que puedas ser nuestra madrina, porque te apreciamos mucho y gracias por aceptar eso. Y gracias por querernos mucho, Mariana. Muchas gracias por Bueno, estar es en contacto el un día de honor hoy. ser tu madrina. Un gran honor. Mucha hermosa, un beso, un Gracias. abrazo. ¿Algo más Saludos que a le puedas todos. decir a todos los que nos escuchan? Te despides. Bueno, les agradezco por habernos escuchado, que sigan en contacto y bueno, que los quiero mucho y que se animen, que se pongan nuevos retos, nuevos desafíos, ¿ya? Y que, bueno, si se animan a ir metiéndose un poquito en este mundo, van a ver que van a mejorar mucho su calidad de vida, ¿ya? Nos vemos. Gracias. ¿Sí? Adiós, 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 amigos. Chao, Hasta chao, luego. chao, Hasta chao. otra oportunidad. Adiós, adiós. Chao. Adiós.